Bueno, ante todo, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar. Me siento como un político en un mitin electoral. Yo nunca, no estoy habituado a tanto público. A estas alturas de la vida, dentro de unos días cumplo ya 60 años, uno ya ha lidiado en muchas plazas de primera, de segunda, de tercera y esta de primera especial, sobre todo por el escenario y por el público. Y teniendo en cuenta además que, como les decía hace un momento a los periodistas, que me preguntaban qué sentía yo ante el encuentro con los lectores de los clubes de lectura de Asturias, les comentaba que por un lado estaba un poco asustado porque ponerse delante de 500 mujeres, mayoritariamente mujeres, hay que tener valor, pero si encima son 500 asturianas, todavía te da más temor. Cuando me lo propuso la editorial, yo me imaginé, me dijo, van como 500 asturianas, y yo me las imaginé con Casabielles y Bollos y la verdad es que me dio un poco de vértigo, pero bueno, como estoy habituado a tratar con asturianos y con asturianas y les tengo un cariño especial, no solo por la vecindad, algunos que están por ahí sentados, para mí es un placer, no hace falta que lo diga, porque aunque parece un mitin de campaña política, yo no soy político, no les tengo a halagar. Para mí es un placer siempre venir a esta tierra, que para mí es la mía, porque para mí no hay ninguna diferencia hay diferencias lógicas, pero Asturias y León para mí es lo mismo, por aquello que decía John Berger, que las montañas más que separar unen, porque se vive de la misma forma a un lado y a otro de las montañas, y porque la relación entre Asturias y León siempre ha sido no solo fluida, sino muy estrecha, hasta el punto de que, no sé si saben ustedes, cuando hacen sondeos en León sobre con quién querían estar en la autonomía, están con Castilla, que la gente no quiere, sale como primera alternativa una autonomía de Asturias y León, que hubiera estado muy bien y además hubiera apelado a la historia, por ejemplo, a la historia de la guerra, por ejemplo, cuando había un Consejo de Asturias y León, etc. Bueno, dicho esto, quiero, como es de rigor, dar las gracias a todos ustedes por su presencia, a la Organización de Bibliotecas de Asturias por invitarme a participar en este acto, que para ustedes parece ser que es muy importante, porque es el lugar de encuentro, cuando se reúnen todos los de los clubes de lectura de Asturias en un lugar concreto, que es como una fiesta que celebran, luego hay una comida que no sé dónde la haréis, porque será en un polideportivo para tanta gente, no sé cómo lo haremos. Y quiero dar las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Langreo. Nunca me aclaro muy bien qué es la Felguera, qué es Sama, qué es tal, pero bueno, es el Langreo, el Ayuntamiento de Langreo. El Ayuntamiento de Langreo por su hospitalidad y por su acogida. Bueno, como parece ser que, por lo que me han explicado, ustedes quieren, cada club de lectura, quieren hacer preguntas, y yo no me voy a extender, no me voy a, como dicen los jóvenes, a enrollar demasiado, como además la bibliotecaria, ¿cómo es tu nombre? Araceli, que ha hecho una presentación magnífica. Yo me voy a limitar a decir unas palabras sobre mi entendimiento de la literatura y sobre la última novela, que está recién aparecida hace un mes. Luego voy a proyectar, bueno, yo no, allí van a proyectar un corte de un programa de televisión de 5 minutos que les va a explicar mucho mejor que yo el contenido y la intención de esta última novela, que no sé si es la que han leído o han leído cada club un libro de Cada uno leyó lo que quiso, pero muchos, seguro que ya están bien. Bueno, yo me he pasado la vida, como decía Araceli, respondiendo a una pregunta. Últimamente a dos. La segunda es que tengo que ver con Gaspar Llamazares, desde hace tiempo. Pero siempre la pregunta que me suelen hacer, porque a la gente le llama mucho la atención esto cuando te presentan y dicen, nació fulanito, nació en tal año, en un pueblo sumergido bajo un pantano. Y a la gente le llama mucho la atención porque no es muy habitual, tampoco es tan extraordinario, luego hablaremos de ello.
porque en España, no sé si saben, hay 500 pueblos bajo el agua, hay miles de personas desterradas, como los judíos, por la construcción de pantanos, por las que nadie se pregunta jamás, porque la gente se queda con la anécdota tragicómica de Franco inaugurando los pantanos. Franco y que no era Franco, porque el de Riaño, por ejemplo, recordarán, lo hicieron ya en la época de Felipe González, es decir, que los pantanos se siguen construyendo. Y la gente se queda en la superficie, en la anécdota, y raramente se pregunta qué pasó luego con toda aquella gente. Yo me he pasado la vida respondiendo a esa pregunta sin saber muy bien qué responder, porque está claro que a todos nuestra biografía y sobre todo acontecimientos muy marcados nos influyen a la hora de entender el mundo, de entender la vida, de formar nuestro carácter o nuestro ADN sentimental, y nos determina y nos conforma de una manera de ser, ¿no? El paisaje influye muchísimo, el territorio, el carácter de la gente de la cuenca minera no es igual que el de la gente de Llanes o de Luarca, que vive de cara al mar. El paisaje es el espejo en el que nos miramos continuamente, nos reflejamos y nos influimos mutuamente, nosotros en el paisaje y el paisaje en nosotros, y como el paisaje muchas otras cosas, sobre todo determinadas peripecias vitales. Yo siempre respondía o con evasivas o con respuestas para salir del paso, porque no sé muy bien cómo me ha podido influir a mí el haber nacido en un pueblo al que no puedo volver, porque no existe más salvo como una sombra en el fondo de un pantano. Debo decir también que mi relación fue muy coyuntural y muy corta, porque yo nací por casualidad en ese pueblo, en Begamián, porque mi padre era el maestro de la escuela. Quiero decir que es muy distinta el impacto de un hecho como ese en alguien que ni era consciente como yo, porque además con 2 años me fui a otro lugar minero muy parecido a La Ferrera, más pequeño, en la cuenca minera de León. No es lo mismo que la gente que ya tenía 40, 50, 60, 80 años y de repente la arrancan como a un árbol. Sabéis que cuando cambian un árbol de un sitio a otro, los árboles sufren y algunos se mueren. Pues con las personas pasa lo mismo. De repente les arrancan, les trasladan a otro lugar o vagan como los judíos por el mundo, se reúnen de vez en cuando, en concreto los de Begamián, los de mi pueblo, el 13 me parece que es de junio, San Antonio, que era la fiesta del pueblo, y se reúnen para volver a verse porque el cierre de la presa los dispersó por el mundo y algunos ya no vuelven a verse jamás, después de años, generaciones, siglos compartiendo el mismo lugar, el mismo escenario, etc. Ya digo, cuando se hizo el pantano, yo no tenía 10 años, como decía Araceli, tenía 13, pero ni siquiera fui consciente. En aquella época, con 13 años, y pese a que no vivía muy lejos, yo no era consciente ni siquiera de lo que significaba un pantano. Por lo tanto, ni siquiera tengo casi recuerdos del pueblo en el que nací, porque recuerdo ir con mis padres a veces de visita, hasta los 13 años, pero no tengo casi ni imágenes. Y la primera imagen que yo tengo del pueblo y de la casa en que nací fue cuando yo ya tenía 28 años, que vaciaron el pantano por alguna revisión técnica, y vi y entré en las ruinas sumergidas durante muchos años de aquellos pueblos que quedaron bajo el agua, entre otros Begamián. Como se puede imaginar, era un escenario dantesco, un paisaje del fin del mundo, porque no hay color, es todo lodo, no hay sonido, porque no hay pájaros, no hay árboles, no hay animales, es todo un mar de lodo, y entre el lodo las ruinas de las casas que han adoptado formas a veces fantasmagóricas, tejados que se han echado a navegar y en lugar de casas tapan calles, como ocurría, pesebres que es lo único que queda con las argollas de atar las vacas que quedan entre los escombros. Digamos que era una forma de ver por primera vez un pueblo bastante impactante. Es como si alguien, alguna vez he puesto el ejemplo cuando me lo preguntan,
es como si alguien conoce a su padre o a su madre cuando desentierran los restos y lo que ve son los restos de su padre o de su madre. Así conocí yo mi pueblo, así entré en la casa en la que nací. De todo eso se va formando una especie de lodo sentimental que va colmatando tu conciencia, porque mi entendimiento de las novelas no son la novela como un ejercicio, como una profesión o como un oficio. Ayer en la presentación en Oviedo, algunos que habéis estado, recalcaba la diferencia que hay entre escribir libros y escribir literatura. Esto conviene precisarlo cada vez más porque vivimos una época de confusión absoluta donde todo el mundo es todo, y más ahora con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahora todo el mundo escribe. Todo el mundo escribe. Tú vas a la Feria del Libro de Madrid a firmar y si hay 300 personas firmando hay 10 escritores y luego banqueros, folclóricas, toreros, cualquiera que se aburre un rato escribe un libro. Y escribirlo puede escribir todo el mundo, pero escribir literariamente no, porque la literatura, que es la búsqueda de la música, de las palabras, de la magia de las palabras, del misterio del lenguaje, hay que tener primero una capacidad y luego exige mucho esfuerzo, como para leer un libro literario. Luego será mejor o peor. Quiero decir que la literatura, esto que llaman los bestsellers, la literatura, los libros de entretenimiento, no tienen nada que ver con la literatura, a mi entender. Uno escribe no para entretener a nadie, sino para primero pensar y sentir mientras escribe y hacer sentir y pensar a esos lectores que emiten en su misma onda de frecuencia, esos son los lectores que a uno le corresponde. Por tanto, eso requiere esfuerzo por parte del que escribe y por parte del que lee. A mí a veces me dicen como elogio, y así lo tomo yo, porque sé que me lo dicen con buena voluntad, leí tu libro de un tirón. Pues a mí, más que un elogio, lo tomo, no lo digo, pero lo tomo como con un disgusto, porque yo, es que me acuerdo siempre, por poner un ejemplo muy vulgar, cuando íbamos a comer y decía mi madre, toda la mañana cocinando y coméis en 2 minutos. Bueno, la literatura es para paladearla, para saborearla, para volver atrás, para buscar bajo las capas diferentes de ese hojaldre que es un libro, lo que va ocultando cada uno, que el escritor dejó oculto, o que está a flor de piel, o que cada uno va a ver una cosa diferente. Por tanto, una idea que quiero que les quede clara es que una cosa es escribir por profesión, por oficio, porque ahora escribir da hasta prestigio. Yo me acuerdo una vez que entrevisté a Cela, y Cela me contaba, con gran orgullo, como era él, dice, hasta que yo empecé a escribir en España, escribir era un oficio, y es verdad, en eso tenía razón. Dice, era un oficio de marginales. Lo peor que le podía pasar a una señora decente era tener un escritor por yerno, porque ya era garantía de que la hija va a pasar hambre y no iba a ser socialmente bien aceptada. De hace 30 o 40 años para acá, no sé por qué motivo, bueno, sí sé por qué motivo, porque influye mucho el mundo del libro, es un objeto cultural, pero también comercial, está en el comercio. Y de repente parece que escribir da cierto prestigio, da dinero a mucha gente y da popularidad, con lo cual ha desembarcado muchísima gente, periodistas, de gente de todo tipo, que como escribir es muy fácil, porque escribir es muy fácil, otra cosa es escribir bien y escribir literariamente, pues ahora todo el mundo se pone a escribir pues porque parece que esto lo puede hacer cualquiera. Y lo puede hacer cualquiera, pero que igual que yo puedo hacer otras cosas, mal. Escribir es una forma de estar en el mundo, no es una profesión, ni un oficio, es una vocación. Y como tal, y una necesidad, como tal la tomo yo. Yo siempre cuento que me crié en un pueblo minero de León donde no había ni libros. Los que hubiera en casa de mi padre, que era el maestro, que como sabéis que los maestros no ganaban mucho dinero, tampoco habría muchos libros, pero alguno había, ¿no? Y pese a ello, yo me recuerdo siempre escribiendo. Incluso recuerdo que me castigaban por escribir. No por escribir, sino por no estar estudiando
la enciclopedia Álvarez, que era lo que había que estudiar en aquel momento, ¿no? Por perder el tiempo.